UFC Kansas City's Garry versus Prates se llevó a cabo la noche de ayer. Ian Garry consigue el resultado, consigue la victoria ante Carlos Prates y pone fin a la racha ganadora del brasileño, del Fighting Nerd. Pone el 13-1 en los 4 Fighting Nerds más importantes de la UFC. Le quita el invicto a estos 4. Y en fin, hay que hablar de todo eso. Vamos a ir hasta allá, por supuesto. Antes que nada, asegúrense de suscribirse al canal, asegúrense de darle like al video y de activar las notificaciones. Subo video todos los días. Ok, vamos a hablar de esta cartelera que de verdad que estuvo muy buena. Ojo, hubieron baches en la cartelera en donde de verdad que 2, 3 peleas consecutivas no fueron las mejores, pero de verdad que sí tuvo buen ambiente la cartelera, muchas finalizaciones, muy buenos caos. Vamos a hablar de cada una de las peleas, empezando desde acá abajo. Vamos a empezar desde acá abajo con la pelea de la panameña Jocelyn Edwards versus Chelsea Chandler. Jocelyn Edwards consigue la victoria, primer round, TKO para la panameña. Feliz por ella, sinceramente muy feliz por ella. Creo que se vio más agresiva, sus golpes rectos fueron brutales y Chelsea Chandler, a pesar de ser la mejor competencia del mundo, esta fue la que corrió contra Norma Dumont, que se pegó un sprint ahí. Jocelyn Edwards hace lo que quiere. Sí conectó un buen golpe Chelsea Chandler en esa pelea, pero Jocelyn Edwards resuelve y nada, pide a la UFC que vaya o que venga a Panamá, cosa que lo veo difícil, pero hey, es gratis soñar, ojalá se dé. Bien por la pantera Jocelyn Edwards, ¿ok? Siguiente pelea, Roberto Romero versus Timmy Kwamba. KO de Timmy Kwamba era el peleador que se veía con más hambre ahí. Creo que fue un rodillazo volador. Fue donde termina la pelea por un rodillazo volador. Gran pelea. Quizá un poquito detenida, un poquito más, demasiado temprano, pero de verdad que sí lo ameritaba. En mi opinión, sí lo ameritaba. El rodillazo volador fue loco. Roberto Romero estaba intentando pues meterle el pie en el acelerador, ya que estaba perdiendo la pelea. Pero timea muy bien esa rodilla voladora ahí, Timmy Kwamba. Hace mucho tiempo que no vemos una rodilla voladora ahí. Y creo que se debe dar más en el deporte, porque muchos están tirando double legs y single legs sin tener nada de éxito. Y creo que no están siendo castigados lo suficiente para ello. En fin, Timmy Kwamba logra la victoria. Vamos con la siguiente. Otra pelea de mujeres. Jacqueline Amorim versus Poliana Viana. Jacqueline Amorim consigue la victoria, somete a Poliana Viana, pobre Poliana Viana, la ex de Alex Pereira. La somete en el segundo asalto, luego de haber tenido muchísimo control sobre ella. La pelea se llevó prácticamente todo el tiempo en el suelo. Poliana Viana parecía que estaba sobreviviendo a ese mataleón, pero al final pues, fue mucho para ella, tuvo que tapear. Poliana Viana, otra derrota en su carrera. No creo que esté pensando ya del todo en su carrera en la UFC, sino en otro tipo de carrera. ¿Ok? Así que Jacqueline Amorim, bien por ella, consigue la victoria y no sé si le dieron bono, creo que no le dieron bono. En fin, vamos a seguir hablando de las peleas rápidamente. Malcolm Wellmaker, oh por Dios, versus Cameron Saaiman, el DDP chiquito como muchos le dicen, el otro sudafricano blanco. Wow, a ver, esta pelea, Cameron Saaiman estaba luciendo bien, técnicamente Cameron Saaiman se ve bien, tiene buen juego de piernas, se escapa bien de los golpes, buen movimiento de cabeza, buen jab, buenas patadas bajas, pero Malcolm Wellmaker es otro nivel y son de estos prospectos brutales que vemos subiendo. Es como un Peyton Talbot. Gancho de derecha brutal gancho de derecha o cruzado de derecha. Manda a Cameron Saaiman como 2-3 metros de distancia. Son de estos caos que no parecen que pertenecen al peso gallo, ¿sabes? Uno ve caos así y dice, no, pues estos caos son de mínimo peso welter, peso ligero. Estos caos no pertenecen a esta división, ¿ok? Y de vez en cuando los vemos y es sorprendente de ver. La manera en que Malcolm Wellmaker conectó a Cameron Saaiman, lo cruzó de manera brutal. Repito, Cameron Saaiman estaba haciendo buen trabajo con la distancia, con los jabs, con los tips al cuerpo. Wow, es una locura. Buen debut de parte de Malcolm Wellmaker. Vamos a verlo muy probablemente muy rápido porque pues no recibió nada de daño. Absolutamente nada de daño. Y en fin, victoria para él. Siguiente pelea, Damon Blackshear versus Alatengheili, otro chino. Esta pelea no me la vi del todo. Ganó Damon Blackshear. Claramente para mí ganó los 3 primeros asaltos. Fue una buena pelea. En el primer asalto Damon Blackshear conectó muy bien a Alatengheili. No cerca a finalizarlo, pero sí lo estaba rockeando en prácticamente toda la pelea. Segundo asalto bajó, el tercer asalto bajó incluso todavía más, pero fue suficiente como para conseguir la victoria. Creo que esta es la última pelea de preliminares. No, todavía falta. Ok. Chris Gutiérrez versus John Castaneda.
Chris Gutiérrez consigue la victoria, men, pero Chris Gutiérrez sigue siendo el Chris Gutiérrez de siempre, un peleador que realmente no pone peleas muy interesantes. Increíble que le llegaron a dar un evento principal a Chris Gutiérrez versus Song Yadong. Ese fue uno de los peores eventos principales que yo he visto. Creo que fue en el Apex o algo así. En fin, Chris Gutiérrez consigue la victoria, gana el primer asalto, creo que bastante claro. Creo que da un knockdown en el primer asalto, estoy mal. ¿No dio un knockdown en el primer asalto? No creo que dio un knockdown en el primer asalto. Pero sí claramente gana el primer asalto. Segundo asalto fue más parejo. El tercero lo gana John Castaneda por el grappling y todo lo demás. Pero Chris Gutiérrez tuvo mucho éxito con las low kicks en el segundo asalto. A pesar de que Castaneda también estaba craqueándolo con golpes a la cabeza. Chris Gutiérrez le dieron ese segundo asalto sobre todo por el daño hecho a las low kicks. Que fue bastante. Pero bien, buen performance de Chris Gutiérrez. Simplemente es como que vemos estas peleas, decisión divididas y no muy entretenidas. Pero bien por Chris Gutiérrez porque creo que es su segunda pelea consecutiva en las 145 libras. Y ha lucido bien en ambas. Así que bien ahí por el guapo. Vamos contra Evan Elder versus Gao Yong. Victoria de Evan Elder. Buena pelea también, bastante rápida, bastante técnica. Muchos golpes significantes de parte de Evan Elder. Era el que parecía como el que estaba tirando con más ganas de matar. Como el que estaba tirando con más ganas de matar. Simplemente creo que fue bastante dominante. Miren, el tercer round, 40 golpes a 36. Fue una gran pelea, hay que decirla, 35-21. Tuvo el control del octágono, tuvo el control de la pelea. Ponía el pie hacia adelante. Y sobre todo, pues nada, no pudo hacer mucho Gao Yong. Siguiente pelea, vamos a ir más rápido. Machnell, victoria ante Jimmy Flick. Aquí hay poco que decir. Machnell nuevamente, creo que tiene otra victoria. La última victoria fue ante Sumordarji, si no me equivoco. Así que consigue su segunda victoria consecutiva, lo que lo está poniendo cada vez más cerca de los puestos a los que llegó a ser parte en su momento. Quizá no muy entretenida la pelea, pero bueno, bien victoria para Machnell. Siguiente pelea, Ikram Aliskerov. Aquí vamos a tomar un poquito más de tiempo y vamos a ver acá lo que fue. Ikram Aliskerov, KO a André Muniz. Ikram Aliskerov, muy fuerte, muy imponente, diría yo, para alguien como André Muniz, que André Muniz simplemente parecía que los strikes no tenían nada de peligro. No había nada de peligro de parte de André Muniz. Nunca intentó llevar la pelea de pie. No, sí intentó llevar la pelea de pie. Tiró como un single leg ahí. Pero Ikram Aliskerov, conocido por su buen defensa contra derribo, logra defender el derribo y lo pone contra las cuerdas. Lo estaba persiguiendo, buscando ese shot de poder recto de izquierda al mentón. Y parecía que no le había afectado tanto a Muniz. Pero ya luego Muniz como que, sí me afectó bastante. Y se tira al suelo y eso fue todo para el bueno de André Muniz. Victoria de Ikram Aliskerov, que vuelve a la senda de victoria luego de esa dolorosa derrota, ¿no?, contra Whittaker, obviamente. Así que Ikram Aliskerov, victoria. Muy probablemente lo veamos nuevamente por ahí. La UFC probablemente tenga fe en él y ponerlo contra algún otro oponente. Me gustaría verlo contra algún top. Siguiente pelea. Randy Brown versus Nicolas Dalby. Wow, qué peleota. Esta fue una gran pelea. Primer y segundo asalto fueron mucho de acción. Dalby incluso le da un knockdown a Randy Brown, o más o menos un knockdown en el primer asalto, luego de haber recibido bastante castigo. Dalby es difícil de pegar. Dalby es muy escurridizo. Dalby tiene un juego de pies bastante difícil de ver. Estaban teniendo como más o menos como beef. Se estaban como hablando estos dos, Randy Brown y Nicolas Dalby. Gana el primer asalto para mí, en mi opinión, Randy Brown, que conectó muchos mejores golpes, que se ve mucho más... Se ve como mucho más agresivo Randy Brown esta última pelea. Segundo asalto, ahí sí empieza a conectar con golpes rectos. Créditos a Dalby por no echarse para atrás, por no cubrirse, por no hacer un Anthony Smith y seguir hacia adelante. Y ahí sí, pues, Randy Brown conecta, creo que fue un cruzado de derecha brutal que lo pone en el suelo. KO. Recuerdo que estaban diciendo los comentaristas de ESPN, Tonga y la otra chica, no recuerdo cómo se llama, el mejor KO del año. What the fuck, este no fue el mejor KO del año. Literalmente, el de Wellmaker estuvo mucho mejor. Pero fue un buen KO para Randy Brown, que Randy Brown sigue siendo de estos peleadores largos, buenos, difíciles de pelear contra él. Y se le complica a casi todos sus peleadores. Para mí ganó su última pelea ante Brian Battle. Y viene ganando también a Muslim Salikov, Alessius Aleski dos Santos. Tiene esa derrota, por supuesto, contra Jack Della Maddalena. Pero estamos hablando de que Jack Della Maddalena va a pelear por un título. Así que esperemos ver a Randy Brown por ahí bastante arriba, darle un oponente de calidad. Yo voy a hacer un video de próximas peleas a esta cartelera, sin duda, toca. Creo que es bastante tapada como para hacerle un video de próximas peleas.
Y nada, vamos a ver qué le depara al bueno de Randy Brown, que consigue un KO tremendo. Vamos a ver si encontramos algo aquí del KO de Randy Brown. Bueno, imágenes acá. Miren, la manera en que cae Dalby, ustedes ya se imaginarán con qué tipo de golpe les tiene que haber conectado aquí Randy Brown para que Dalby quede así. Que Dalby tiene buena quijada. Creo que es el primero en finalizar a Dalby incluso. Yo no recuerdo ver a Dalby siendo finalizado nunca. Así de esa manera. Y Randy Brown ahí, por supuesto, le hace como un poquito de burla. Hay un poquito de beef entre ellos dos, un poco, pero luego hubo respeto. Miren cómo le hace. Oh, te veo después. Y sí, otro peleador jamaiquino con gran potencial. Esperemos que no sea un Leon Edwards ahí, ¿ok? Pero realmente, Randy Brown es muy... Tiene mucho tiempo de estar en la UFC. Ha perdido peleas, perdió contra Luque, por supuesto, en ese momento, pero ha mejorado muchísimo luego de esos debacles. Siguiente pelea. Michel Pereira Abus Magomedov. Aquí entramos en el bache que les contaba antes. Michel Pereira, voy a decirlo como hay que decirlo, basura. Literalmente basura. Había tenido yo mis dos primeras predicciones correctas. Miren aquí, Aliskerov y Randy Brown, dos predicciones correctas. Aquí me equivoqué, dije que iba a ganar Michel Pereira, aunque no confiaba mucho en él. Abus Magomedov gana, supongo que bien porque representa a Alemania, a pesar de no ser alemán, pues representa a Alemania, cosa que es positivo para mí. Pero Michel Pereira, Michel Pereira no se presentó. Michel Pereira es conocido por su bajo cardio, por finalizar sus peleas tempranas. Es como cuando alguien tiene entradas grandes de cabello, como cuando ya tú estás llegando a los 35 años y tienes las entradas bastante grandes y tú te haces un peinado raro para que no se te noten. Bueno, creo que eso hacía Michel Pereira en sus peleas. Para que no se notara lo malo que era su cardio, iba a salir con todo a finalizarlas en el primer asalto. Para que nadie notara lo malo que era el cardio. Pero en esta pelea contra Abus Magomedov, no sé, ni siquiera tuvo el cardio para el primer asalto. No hizo prácticamente nada. En mi opinión, creo que tenía tanto miedo de quedarse sin gasolina en el tercer asalto que quiso manejar como el tanque de gas demasiado bien en el primer asalto. Y de verdad que fue una patética pelea por parte de Michel Pereira. Algo bastante patético de Michel Pereira. No tiró casi ningún strike. Vamos a revisar aquí los strikes que tiró. 7 en el primer asalto. 26 en el segundo. Fue su mejor asalto, sin duda. Para mí los perdió todos, por cierto. 41 en el tercero. Golpes totales. Estos son totales, ¿no? En fin, no recuerdo que haya tirado 41 golpes en el tercer asalto. Para mí, Michel Pereira no se presentó. Absolutamente no se presentó. 2 peleas consecutivas. Abus Magomedov se vio como el peleador más ágil. Se veía más grande incluso, a pesar de que Michel Pereira decía, no, este es grandísimo. Abus Magomedov se veía gigante al lado de él. Mucho más denso, mucho más drenado. La espalda con muchas más separaciones musculares. Conectaba esos rectos de derecha y rectos de izquierdas que de verdad que siempre llegaban a casa. A casa me refiero a la cabeza de Michel Pereira. Y en varios momentos lo puso mal a Michel Pereira. En muchos momentos puso mal a Michel Pereira. Hizo como el pasito así como que wow, como que a punto de caerse. No fue suficiente como para finalizarlo. Abus Magomedov en el tercer asalto estaba también agotadísimo, eso sí. Agotadísimo. Tanto así que conectó un buen golpe a Michel Pereira. Y Michel Pereira pudo haberla seguido, pero Abus Magomedov estaba tan ido que ni siquiera pudo ir a por la finalización. A pesar de que para mí fue un gran dominio de Abus Magomedov de pie, una pasada por encima de pie, no fue una gran pelea, fue una mala pelea. Michel Pereira, Abus Magomedov trató de pelear, Michel Pereira no trató de pelear aquí. Estas son de las peleas que sinceramente me ponen a pensar como que, wow, ¿qué viene para Michel Pereira? ¿Qué le podemos dar? O sea, ¿vas a quedarte peleando contra absolutas latas en las 185 libras? ¿O exactamente qué sigue para Michel Pereira? No lo sé, hablaremos de eso después. Abus Magomedov, otra buena victoria. Venía de ganarle a Bruno Ferreira. Y las derrotas no son malas. Cabo Boraljo, Strickland. O sea, no son malas sus derrotas en lo absoluto. Así que Abus Magomedov consigue la victoria y se va posicionando de poco a poco como alguien bueno fuera del top. Incluso dentro del top porque Michel Pereira estaba rankeado. En fin. Sí, vamos a ver pequeñas imágenes, a ver si vemos acá lo de Michel Pereira. Bueno, Abus Magomedov aquí, vamos a ver, muchas manos conectaron, como pueden ver acá. Bueno, no enseñaron demasiadas manos. Supongo que el que edita no es muy amigo de Abus Magomedov porque realmente muchas manos conectaron. Pero sí, aquí está un comentario. Michel se le olvidó pelear. Sí, totalmente se le olvidó pelear. Alhamdulillah, ¿ves por qué no te apoyo incluso aunque representes a Alemania?
¿Ves? ¿Ves a Buzmagomedov? Él mismo comentó acá. En fin. Siguiente pelea. Giga Chikadze versus David Onama. Otra pelea en la que realmente, o sea, había bajado muchísimo el hype de la cartelera, bajó muchísimo, sobre todo con esta pelea Giga Chikadze versus David Onama. Giga Chikadze lleva el primer round para mí, claramente. David Onama sí conectó buenos golpes, incluso puso un poquito mal a Giga Chikadze con un golpe recto, pero Giga Chikadze conectaba muchas de esas patadas. Son de estos que hace ruidos cada vez que conecta una patada. Y creo que eso también da un poquito como de, no sé, como que da la impresión que están conectando más de lo que hacen. Pero entiendo. Giga Chikadze es un kickboxer muy capaz y conectó varias patadas a la cabeza, muchas de ellas bloqueadas. 2, 3, 4, 5 golpes, combinaciones muy buenas, patadas abajo también. Para mí gana el primer asalto bastante bien. Con todo y que Onama sí lo llevó al suelo al final del primer asalto. Déjeme corroborar eso. Sí lo llevó al suelo, sí está. Lo llevó al suelo Onama al final. 26 strikes a 13 y los mejores golpes fueron de Giga Chikadze. Iba bien la pelea, iba bien mi predicción. Segundo asalto, parejo de pie, bastante parejo. Onama estaba guardándose bastante de pie, estaba teniendo una decente batalla de pie. Giga Chikadze empezaba como a robarse el asalto hasta que Onama va por un derribo brutal. Que fue un double leg que lo consigue. O sea, fue un double leg que incluso creo que le saca el aire. O no sé si fue en el segundo round o el tercero, pero le saca al aire a Giga Chikadze y lo pone contra las cuerdas, lo derriba. Mucho control, poco castigo. Parecía que... Ay, no quiero sonar como un casual ni como alguien que no le gusta el grappling, porque me gusta el grappling. Pero parecía como que Onama estaba cómodo ahí desde arriba sin hacer mucho. Es lo que parecía para mí. Tercer asalto, más de lo mismo, consigue... Aquí Giga Chikadze estaba ganando nuevamente el tercer asalto, estaba siendo superior en el tercer asalto. Onama nuevamente lo consigue. Digo, créditos a Onama por llevar al suelo a Giga Chikadze. Vamos a ver si hay imágenes acá. Créditos a Onama por llevar al suelo a Giga Chikadze. Ahí está, como pueden ver, par de codazos conectaron, no demasiados, déjame hacerme aquí. Par de codazos conectaron, no demasiados. No fueron como para decir, wow, fue una molida desde el suelo. O sea, fue una molida de Onama, fue una masterclass de Onama en lucha, no lo fue realmente. De pie, ahí están enseñando buenos golpes de Giga Chikadze, de Onama, pero realmente de pie fue mucho más Giga Chikadze en mi opinión. Onama pues sí se mantuvo bien de pie, no fue pasado por encima, pero claramente estaba perdiendo. Pero nada, en el tercer asalto sí hay que decirlo. Digo, 3 derribos de 3 intentos. Hay que también hablar algo de la mala defensa contra derribo de alguien como Giga Chikadze versus David Onama. No sé, este tipo de peleas no me gusta, de verdad. Cuando ambos son supuestos strikers y están teniendo una batalla decente de pie y otro decide simplemente llevarte al suelo y mantenerte ahí sin tomar mucho castigo o sin proporcionar mucho castigo, no me agrada demasiado, ¿saben? No me agrada demasiado. Así que victoria para David Onama, supongo. Predicción fallida. Siguiente pelea, Anthony Lionheart Smith. Última pelea de la Anthony Lionheart Smith versus Sang Min Yang. Ya venimos a hablar de Prates versus Ian Garry. Voy a tomarme mi tiempo a hablar de esa pelea. Pero antes, Anthony Smith versus Sang Min Yang. Gana Sang Min Yang, noquea a Anthony Smith en su pelea de retiro. Anthony Smith muy emotivo en su entrada, le dio la gorra a uno de los niños. Estaba muy emotivo cantando su canción, se sentía bien. Última vez que iba a estar en el octágono, por supuesto, se sentía como nostálgico, ¿saben? Por esos momentos. Sang Min Yang, obviamente, un destructor. Alguien que no le interesa si es tu última pelea o tu primera pelea. No le importa quién está al frente de él. Miren esa cara, por Dios. Este no te da crédito en la tienda. Ok, este es el boss de las tiendas estas de los mini super. Ok, demasiado. Pero sí, Sang Min Yang noquea a Anthony Smith. TKO, no fue un TKO de un solo golpe. Nunca es así contra Anthony Smith. Anthony Smith simplemente se va a sentir lastimado, se va a sentir que no da más, se va a tirar, se va a poner en posición fetal y va a dejar que el árbitro pare la pelea. Pero fue una pelea que dejó una piscina de sangre de parte de Anthony Smith. Sobre todo por un codazo que timeó Sang Min Yang a la cabeza. Aquí exactamente aquí. Miren mi mouse, aquí fue. A la cabeza de Anthony Smith le abrió una brecha tremenda y nada, sangre por todos lados. Y visualmente se veía muy mal, pero creo que Anthony Smith tampoco estaba tan lastimado al final de la pelea. Fueron varios golpes, fueron golpes de hammer fists, los golpes que menos hacen daño. Sang Min Yang obviamente aportó a conseguir la finalización. El árbitro creo que era Mark Smith, no.
era Jason Herzog, si no me equivoco. Estaba prácticamente suplicando a Anthony Smith. Anthony, move, move, Anthony, give me something, Anthony, please, Anthony. Como que, bro, como si estuviese peleando a su amigo. Literalmente estaba como si estuviese peleando a su amigo. Y Anthony Smith simplemente no tuvo nada. No tuvo nada. Creo que conectó un buen golpe en toda la pelea. Y tuvo oportunidad para levantarse también. No entiendo por qué no lo hizo. Pero Anthony Smith, nada. Vamos a ver si encontramos algo de imágenes acá. Del bueno de Anthony Smith. Miren, piscina de sangre. Muy capaz que la UFC nos va a mostrar. Aquí, déjenme ver aquí. Boom, la finalización. Típico de Anthony Smith aquí. Para que ustedes vean la manera en que fue finalizado Smith. Pelea de retiro con mal sabor, ¿sabes? A veces las peleas de retiros son buenas, a pesar de que son pérdidas, como por ejemplo Jim Miller sometiendo a Cowboy Cerrone, que Cowboy Cerrone ahora se habla de que quiere volver. Para mí no tiene nada que hacer en la UFC. Son, ¿sabes? Derrotas honorables. Algunos otros se retiran con victoria. Por ejemplo, Robbie Lawler, que se retiró con victoria, uno de los casos. Pero Anthony Smith termina en una piscina de sangre. Incluso Tony Ferguson se retiró de la UFC de mejor manera, ¿saben? Fue sometido por Chiesa, pero hasta ahí, ¿sabes? Pero nada, Anthony Smith se retira de la peor manera. Lleno de sangre, frente a sus fanáticos, frente a sus hijos, hijas, no sé. Ahí está Herzog. Herzog estaba tristísimo por Anthony Smith. Miren, ahí está el codazo. Brutal el codazo que lo rompe. Anthony Smith, esa es la posición que sabe Anthony Smith. Es la única posición que se sabe para defenderse. Y nada, mal por Anthony Smith, pero ya, puede retirarse, puede dedicarse a otra cosa. Y bien por él, tuvo una carrera decente en la UFC. En fin, vamos a hacernos para acá porque vamos a hablar del evento principal. Muchos están esperando que yo hable de esta pelea, por supuesto, y vamos a hablar de ella. Por cierto, Zhang Mingyang se lleva bono de performance. ¿Quién se llevó bono de performance? Déjenme ver antes que esto. Ok, Anthony Smith, Randy Brown y supongo que este de acá abajo, ¿no? Sí, ok, perfecto. Ok, perfecto, me parece totalmente bien. A Ikram Aliskerov no se le dan bono. Ok, perfecto, está todo bien. Está todo bien, todo correcto, todo en orden. Vamos así ahora a hablar. Ian Machado Garry versus Carlos Prates. El fumador empedernido versus el vegano. Ninguno de los dos tiene la mejor dieta ni los mejores hábitos para mí. No es bueno ni ser vegano ni fumar demasiado. Wow. Ya Ian Garry derrota a Prates. Voy a empezar por ahí. No sé por dónde empezar. Voy a empezar a decir que Ian Machado Garry derrota a Carlos Prates. Los jueces vieron la pelea 48-47, 48-47 y 49-46. Pero no se me engañen. Esta pelea fue menos cerrada de lo que las tarjetas lo hacen ver. Ian Machado Garry domina fácilmente a Carlos Prates de Nightmare los 3 primeros asaltos. Voy a dividir este video o esta parte en 2 peleas como si fuesen en 2 secciones. Los 3 primeros asaltos y luego los 2 últimos asaltos. Vamos a hablar de los 2 primeros asaltos primero. Ian Machado Garry fue superior a Carlos Prates en todo, absolutamente en todo sentido. Ian Machado Garry puso el pie hacia adelante, mucho más volumen, conectó muchísimo más golpes, su boxeo se vio bastante crispy, el manejo de distancia se vio excelente, la manera en que daba las patadas arriba y luego cambiaba las patadas a la cabeza se vio brutal, conectó, yo creo que Ian Machado Garry en esta pelea habrá conectado unas 30 patadas a la cabeza, casi todas a la guardia de Prates, pero vamos, son patadas a la cabeza al final del día. Que muy probablemente incluso puede estar lesionado los antebrazos. No me extrañaría que Prates estuviese lesionado luego de esta pelea. Prates lució como alguien que simplemente tenía miedo de soltar las manos. Tenía miedo de ser contraatacado por la velocidad que estaba mostrando Garry, por el timing que estaba mostrando y por el plan de pelea que puso. Simplemente no dejaba que Prates se reajustara. No dejaba que Prates se reajustara para conectar esos golpes. Prates dando el paso hacia atrás. No me preocupé tanto en el primer asalto a pesar de que Garry ganó claramente porque yo decía, ok, Prates va a hacer algo en el segundo, ¿no? Prates va a ajustar. No fue así. Miren, primer asalto, 7 golpes significantes de Carlos Prates. 7. 15 de Garry. En las estadísticas de la UFC tenían como 20 y pico de Garry. Creo que fueron... Yo le creo más a las estadísticas en la pelea que a estas. Segundo asalto. Carlos Prates, muy dominante segundo asalto de Ian Machado Garry. Intentó un par de derribos. Eso sí, Prates muy bien con la defensa de derribo. Ian Machado Garry intentaba ir por los single leg. Prates hacía algo como que le tomaba el muslo a
a Ian Garry para evitar que lo llevara al suelo, para evitar tener control y poder posicionarse por encima. Prates hizo buen trabajo manteniendo la pelea de pie. Muy buen trabajo manteniendo la pelea de pie, pero el tema es este. Ian Garry fue superior en la pelea de pie. Prates tenía que mantener la pelea de pie, era su trabajo en esta pelea, lo hizo bien, creo que eso hay que aplaudírselo a Carlos Prates. También hay algo que decir sobre la lucha de Ian Machado Garry, no es tan buena como la gente lo ve, no es como que este es un peleador súper completísimo, es más un striker. Creo que ha demostrado que Ian Machado Garry, su pan y su mantequilla, ¿sabes? Su manera de pelear debe ser striking. Buen luchador, buena defensa contra derribo, pero vamos, striking, tiene que mantenerse en su striking, porque de verdad que es muy superior a todas las cualidades que tiene. Segundo asalto, muy superior, 36 golpes a 12, 36 golpes a 12, muy superior lo de Ian Machado Garry, de verdad que es súper superior a Ian Machado Garry. Aparte de todo eso, intentó 2 derribos, aquí no los consiguió, pero fueron derribos fueron como más o menos medio. Era como mantener a Prates ocupado, mantener a Prates preocupado por los derribos. Hizo un gran trabajo. Y ya en el segundo asalto, por supuesto, yo me empecé a preocupar porque Ian Machado Garry no parecía estar dándole ningún centímetro a Prates. Prates no soltaba las manos. Es como si tuviese atado las manos. Como si le doliera, no sé. Parecía como si tuviese alguna lesión o algo así. No me extrañaría, repito, que luego salga por ahí que tenía una lesión o algo por el estilo. Tercer asalto, otro asalto absolutamente superior. Aquí ya yo estaba viendo algo como una pasada por encima. Esto era una pasada por encima brutal, porque Prates no hacía nada. Prates simplemente no hacía nada de pie, no soltaba las manos, no conectaba nada. De vez en cuando conectaba unos jabcitos o unos golpecitos ahí. Intentaba varias patadas al cuerpo, no lograba ninguna. Ian Garry tuvo un movimiento de cabeza brutal. Patadas a la cabeza, lo conectó tantas veces. De hecho, en el tercer asalto puso Groby, creo que fue en el tercer asalto, sí. En el tercer asalto puso Groby a Carlos Prates, lo puso mal, lo puso realmente que si o sea, no me hubiese sorprendido que lo finalizara en ese tercer asalto. Estuvo cerca de la finalización Ian Machado Garry, que hubiese sido un momentazo para él, por supuesto. Igual ganó la pelea, pero hay que hablar de los otros 2 asaltos, que voy a dejar eso como otra parte. Voy a decir mi análisis primero de los 3 primeros asaltos en general y luego voy con el cuarto y quinto. En general, Ian Machado Garry en este tercer asalto se vio como un demoledor, como alguien muy superior. Yo estaba hablando con el chat y decía, chicos, nada, esta es la diferencia de la élite de las 170 libras y de la no élite de las 170 libras. Ian Garry pertenece a esa élite de las 170 libras y hasta ese momento, tercer asalto, parecía que Carlos Prates no pertenecía, ¿sabes? Parecía el peleador menos técnico, con menos volumen, más cansado, más como, ¿sabes? Avasallado. Se veía el peleador menos capaz de darle la vuelta al asunto. Se veía a Garry en control en todo sentido. Consiguió 2 derribos también y consiguió buenos golpes debajo. O sea, fue un asalto súper dominante. Hasta aquí yo había dicho la mejor pelea de Ian Garry hasta ahora en la UFC. Era una masterclass brutal. O sea, estaba ganándole de pie al peleador, de pie al noqueador, y lo llevó al suelo. Hizo lo que quiso con él en el tercer asalto. Absolutamente brutal. Luego llega el cuarto round. El cuarto round, a pesar de que los golpes totales están muy a favor de Ian Garry, yo este cuarto round puedo dárselo a Carlos Prates. Carlos Prates sí conectó varios golpes en el cuarto round. De hecho, antes de empezar con el cuarto round, estos primeros 3 asaltos, Ian Machado Garry, o sea, le pasó por encima a Prates. Si esto hubiese sido cualquier otra pelea no main event, hubiese sido una pelea de 3 asaltos, yo hubiera dicho Ian Garry está para título, está para comerse a Belal, o hubiese dicho Carlos Prates es un absoluto fraude porque le han pasado absolutamente por encima. Pero afortunadamente la pelea no quedó ahí. No que Carlos Prates haya ganado, pero cuarto y quinto asalto se vienen. Cuarto asalto, Prates me empieza a gustar un poco de pie, me empieza a gustar su manera en la que está buscando un poco más la pelea. Garry empieza a tirar mucho más derribos. Miren, 7 derribos intentados en este asalto. Obviamente ya los necesitaba mucho más. En la esquina le estaban diciendo, trata de mantener la pelea en el suelo, no trates de intercambiar con él a corto rango, todo lo demás. Logró 2 derribos. No fue mucho tiempo de control aparte. Prates sí conectó bastante más. Conectó bastante más, a pesar que acá dice 12 golpes. Sí conectó bastante más y yo le conté mucho más golpes que 12. No sé por qué las estadísticas, no me guío de las estadísticas a veces porque son basura de vez en cuando.
le rompió la nariz o el tabique y estaba sangrando. Ian Garry en el cuarto asalto se veían problemas, se veía que Carlos Prates estaba encontrándose de poquito a poquito, lo cual es muy raro porque Carlos Prates, fumador, tomador, ¿sabes? No se supone que en el cuarto o quinto asalto sean tus peores asaltos y que los primeros dos sean como que los mejores. Bueno, no sé. Prates no consigue conectar ese golpe de poder en ese cuarto asalto. Mas Ian Garry sí conectó varios buenos golpes también. Le sonaba la cabeza. O sea, este fue un asalto parejo. Para mí se lo puedo dar a Prates, pero no tengo ningún problema con que un juez se lo haya dado a Garry. Pero empezaba la pelea. A mí me gustó el cuarto asalto. Yo decía, bueno, el quinto asalto, si Garry sale muy confiado, pues puede haber un KO. Y casi. Quinto asalto, creo que fue de Prates. Creo que este sí, unánime de Prates. Todos los jueces lo vieron ganarlo a Prates. Ian Garry estaba luciendo bien. Intentando muchos derribos. 6 derribos intentados Prates con su buena defensa contra derribos. Repito, ¿cuántos derribos intentó Garry en toda la pelea? 19 derribos. Brutal. O sea, estos son números de Merab. Estos son números de Merab de Dvalishvili, lo cual es decir mucho, ¿ok? Merab de Dvalishvili, números de Merab de Dvalishvili. Pero 141 strikes a 64 es brutal, ¿no? En el total. Pero quinto asalto fue un asalto totalmente diferente. Prates empezó a conectar y mucho. Ian Garry recto de izquierda empezó a caminar hacia adelante, mantenerlo sobre las cuerdas. Parecía que Garry estaba como que, wow, ojalá suene la campana en este momento. A Garry no le importaba que llevara al suelo a Prates y quedarse ahí, o quizá llevarlo al clinch. Cada vez que estaba en el clinch, Prates era el que intentaba soltarse. Y Ian Garry consigue un derribo, pero Prates le da la vuelta. Vamos a ver si veo imágenes acá. Bueno, aquí varios momentos. No sé si pueda mostrar esto, a ver si no me salta el copyright. Boom, boom, boom. Miren, este fue el momento en el que Ian Garry en el tercer asalto conecta. Ese uppercut estuvo bueno. Miren, allá Prates parecía que iba a dar KO. Miren lo cerca que estuvo darle KO ahí Ian Garry a Prates. Boom, 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 boom. Uf, parecía. Buena quijada de parte de Prates. Acá, como pueden ver, vamos a ver si salen los momentos. Aquí, respeto por parte de ambos. Ian Garry ahí con su mierda de fucking... Vamos a ver si salen momentos al final de la pelea. Aquí era cuando... No sé si... Bueno, esto fue la pelea de Ian Garry. Creo que es ESPN. Voy a tratar de mostrar en un momento. A ver si ESPN... ojalá que ESPN haya mostrado la parte en donde Garry literalmente sale gateando. Porque en este quinto asalto Garry literalmente... Le dan la vuelta, tira un derribo, le dan la vuelta, Carlos Prates termina por encima, un montón de ground and pound brutal que parecía que Garry estaba ido. Garry parecía que estaba cao casi, pero seguía moviéndose un poco. En un momento, Garry literalmente empieza a gatear. Sí, así como escuchan. Garry empieza literalmente a gatear en el octágono, lo cual, o sea, y le regala o sea, estaba con el cuello ahí. Yo estaba súper enojado, pueden ver mi reacción en el stream. Podrán ver mi reacción si están en el stream. Si van a mi stream podrán ver la reacción. En un momento Ian Garry le regala el cuello a Carlos Prates. O sea, estaba el cuello ahí. Y yo lo que le dije fue... Prates no lo hizo, no agarró el cuello. Intentó nuevamente dar el KO, intentó buscar el ground and pound. Dejó que Ian Garry se parara y con 40 segundos no hubo prácticamente nada de urgencia de Carlos Prates. No sé qué pasó ahí. Pierde la pelea. Y es la diferencia de un señor como Carlos Prates y alguien como Gene Silva, ambos del mismo gym, ambos con la misma cantidad de hype más o menos. Pero ese es el tema. Prates no tiene grappling, Gene Silva sí tenía grappling. Si Gene Silva hubiese estado ahí, creo que hubiese, por supuesto, ido a por el cuello de Ian Garry. Estaba el cuello ahí. La mataleón estaba ahí para Prates y quedaba más que tiempo suficiente. O sea, Ian Garry no solo estaba golpeado, sino que estaba literalmente sin ninguna defensa. El cuello estaba para tomárselo y creo que incluso yo podría cerrar una mataleón en esa posición, realmente. Yo podría cerrar una mataleón en esa posición, realmente. Y, en fin, Prates, mal IQ, fighting nerds. Tú dirás fighting nerds, o sea, son los nerds del fighting o de las peleas. Mal, pésima toma de decisiones de parte de Carlos Prates, que sinceramente me decepcionó en ese quinto asalto. Que si hubiese ganado, hay que decir algo, wow, hubiese ganado, hubiese sido realmente algo muy... O sea, me hubiese ido muy arriba, porque yo realmente no quiero ver a Ian Garry ganando en la UFC. Me molesta bastante que gane. A muchas personas les molesta que yo tenga preferencias. Es como que, wow, brother, tengo permitido que me guste un peleador más que otro, ¿no? O sea...
O sea, no sé cómo hay personas que se enojan por eso. Pero Ian Garry, los primeros 3 asaltos fueron una pelea totalmente diferente a los últimos 4. Yo diría el quinto asalto. Fue una pelea muy parecida a la de Bilal Muhammad contra Edwards. Sabes que en el quinto asalto Edwards le da la posición, le revierta la posición y quizá 30 segundos más quizá lo finaliza, pero ese no es el tema en la UFC. O sea, tienes 25 minutos para hacer el trabajo si no los haces ahí. Si no haces el trabajo en 25 minutos, no tienes nada que hacer, nada que discutir. Carlos Prates no lo hizo. Lució mal los primeros 3 asaltos. Creo que todo crédito a Garry. No se le puede echar todo mierda a Prates. Garry está para muchas cosas, para pelear por un contendiente número 1. No está para el título, ni en pedo, ¿sabes? No puedes saltarte a Buckley, ni a Sean Brady, ni a Shavkat Rakhmonov, que te ganó incluso. Eso es imposible. Pero estas 170 libras están brutales. Otro buen peleador alza la mano, que es Ian Machado Garry. Y consigue la victoria. Y yo consigo otra predicción incorrecta en el main event. Pero sí, Ian Garry, bien por él, victoria. Me sabe mal por Prates, me sabe mal. Fighting Nerds 13-1. O sea, ese 1 es doloroso de ver, muy doloroso de ver. Pero Prates lució bien. Al menos tuvo a Ian Garry gateando como un recién nacido. No como un recién nacido, como un niño de 6 meses. La tenía absolutamente gateando en 4 patas. ¿Ok? Lo cual, van a hacer memes de eso, por supuesto, van a hacer memes de eso. Pero Garry lució bien, lució mejor que Prates en una posición general en la pelea. Lució mucho mejor que Prates, ahí no hay nada que decir. Y se lleva la victoria. En fin, eso es todo. Este fue el evento. 36 minutos, más que bien. Me sabe mal el evento, fue un gran evento, pero toca esperar al próximo a ver si algo si alguno de los peleadores a los que yo sigo ganan, ¿no? Porque últimamente he tenido yo muy mala suerte para eso, lastimosamente para mí, pero nada, Ian Garry, Carlos Prates, resumen UFC Fight Night en Kansas City. Chicos, espero verlos muy pronto, voy a estar subiendo más adelante el video del anuncio de todas estas peleas, ¿sabes? El anuncio de todas estas peleas que han anunciado y nada, hasta la próxima. Chao, chao.